Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este podcast. Hoy estaremos conversando sobre un tema sumamente interesante dentro del campo de la psicología social. Las actitudes y los comportamientos sociales, específicamente cómo las personas pasan de la persuasión a la acción. A diario emitimos opiniones, tomamos decisiones y actuamos frente a distintas situaciones. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre qué factores influyen realmente en nuestra conducta. Muchas de nuestras acciones parecen completamente personales, pero cuando analizamos con mayor profundidad descubrimos que están influenciadas por nuestras experiencias, creencias, nuestras emociones y sobre todo por las personas que nos rodean. La psicología social estudia precisamente la manera en que los individuos son influenciados por la sociedad y cómo la presencia de otras personas puede modificar nuestros pensamientos y comportamientos. Gracias a esta disciplina podemos comprender fenómenos tan cotidianos como la presión de grupo, la persuasión, los prejuicios, la discriminación y las expectativas sociales. Un concepto fundamental dentro de este campo es la actitud. Las actitudes son evaluaciones que realizamos acerca de personas, objetos, situaciones o ideas, y pueden ser positivas, negativas o neutras. Además, suelen estar compuestas por tres elementos principales: el componente cognitivo relacionado con nuestras creencias, el componente afectivo relacionado con nuestras emociones y el componente conductual relacionado con nuestras acciones. Sin embargo, la relación entre actitud y conducta no siempre es sencilla, ya que muchas veces nuestras decisiones pueden verse influenciadas por factores externos, por la necesidad de aceptación social o por estrategias de persuasión utilizadas por otras personas. Vivimos en una sociedad donde constantemente recibimos mensajes que buscan influir en nuestras decisiones. Por ello, durante este podcast analizaremos tres temas que nos ayudarán a comprender mejor cómo las actitudes influyen en el comportamiento humano: el fenómeno del pie en puerta, el comportamiento interracial y el racismo, y la representación de roles sociales. Cada uno de estos temas nos permitirá entender que las actitudes no simplemente son opiniones aisladas, sino elementos que influyen profundamente en nuestras decisiones y en nuestra vida cotidiana. Para iniciar nuestro primer tema, quiero plantear una pregunta que seguramente muchos de nosotros nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué las personas aceptan hacer cosas grandes después de haber aceptado algo aparentemente insignificante? Para responder este interesante interrogante, damos paso a nuestra primera compañera. Muchas gracias, Kedira Yoseima. La pregunta planteada por nuestra moderadora resulta especialmente interesante porque describe una situación que probablemente todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Tal vez alguna vez aceptamos responder en una encuesta de apenas unos minutos y posteriormente terminamos participando en una actividad más extensa. Quizás aceptamos ayudar a un compañero con una pequeña tarea y después terminamos colaborando en un proyecto completo. Incluso es posible que hayamos aceptado probar gratuitamente un producto y más adelante decidimos comprarlo. Aunque estas situaciones parecen muy diferentes entre sí, todas tienen algo en común. Reflejan el funcionamiento de una técnica de persuasión conocida como pie en la puerta. El fenómeno de pie en la puerta es una estrategia psicológica mediante la cual una persona acepta inicialmente una solicitud pequeña y sencilla para luego mostrarse más dispuesta a aceptar una petición más grande relacionada con la primera. Lo interesante de estas técnicas es que funciona incluso cuando la segunda solicitud requiere un esfuerzo significativamente mayor. Este fenómeno fue estudiado por los psicólogos Jonathan Friedman y Scott Fraser en 1966. Su investigación se convirtió en uno de los estudios clásicos de la psicología social debido a los sorprendentes resultados que obtuvieron. En uno de sus experimentos, pidieron inicialmente a un grupo de personas que colocaran una pequeña calcomanía relacionada con la seguridad vial en la ventana de sus hogares. Posteriormente, les solicitaron instalar un gran letrero en sus jardines, promoviendo el mismo mensaje. Los investigadores descubrieron que quienes habían aceptado la primera petición eran mucho más propensos a aceptar la segunda. Este hallazgo permitió comprender que las pequeñas decisiones pueden influir significativamente en estos comportamientos futuros. Pero la pregunta más importante es, ¿por qué ocurre esto? Las personas generalmente desean ser conscientes con sus acciones y con la imagen que tienen de sí mismas. Cuando alguien acepta una pequeña solicitud, comienza a verse como una persona colaboradora, solidaria o comprometida con determinada causa. Posteriormente, rechazar una petición relacionada puede generar una sensación de contradicción interna. Por esta razón, muchas personas prefieren mantener la coherencia entre sus acciones pasadas y futuras. Otra explicación proviene de la teoría de la autopercepción, propuesta por Daryl Bem. Esta teoría, plantea que en muchas ocasiones las personas descubren cuáles son sus propias actitudes observando su comportamiento. Es decir, después de realizar una acción determinada, pueden concluir que dicha conducta refleja algo importante acerca de quiénes son. El fenómeno del pie en la puerta demuestra algo muy importante dentro de la psicología social.
Nuestras acciones pueden modificar nuestras actitudes, tanto como nuestras actitudes pueden modificar nuestras acciones. Muchas veces pensamos que primero creemos algo y luego actuamos en consecuencia. Sin embargo, este fenómeno nos muestra que también puede suceder lo contrario. Para comprender mejor este fenómeno, podemos observar ejemplos presentes en nuestra vida cotidiana. Uno de los ámbitos donde esta técnica se utiliza con frecuencia es el comercial. Muchas empresas ofrecen inicialmente algo gratuito o de bajo costo, como muestras de productos, suscripciones temporales o pruebas gratuitas de servicios. La primera solicitud suele ser tan pequeña que la mayoría de las personas la acepta sin dificultad. Sin embargo, una vez han probado el producto o el servicio, aumenta considerablemente la probabilidad de que realicen una compra o contraten una versión más completa. Esto nos permite observar cómo la persuasión forma parte de nuestra vida cotidiana, muchas veces sin que seamos plenamente conscientes de ello. Actualmente, vivimos en una sociedad donde constantemente estamos expuestos a intentos de influencia a través de la publicidad, las redes sociales, los discursos políticos, las campañas de marketing e incluso en nuestras relaciones personales. Otro aspecto interesante del fenómeno del pie en la puerta es que demuestra el enorme poder de las pequeñas acciones. Por ejemplo, una persona que desea mejorar su condición física puede sentirse abrumada ante la idea de realizar cambios drásticos. Sin embargo, si comienza con una acción sencilla como caminar 10 minutos al día, aumenta la probabilidad de que posteriormente incorpore estos hábitos saludables. Lo mismo ocurre en contextos educativos, donde un estudiante puede empezar dedicando unos pocos minutos adicionales al estudio y con el tiempo desarrollar una rutina académica más sólida. En ambos casos, observamos cómo una acción inicial relativamente pequeña puede generar cambios significativos a largo plazo. Muchas veces, el compromiso no surge de manera inmediata. La persona no se convierte en voluntaria comprometida de un día para otro. Generalmente existe un proceso gradual en el que cada acción refuerza la disposición para realizar la siguiente. En conclusión, esta técnica demuestra que las decisiones más simples pueden convertirse en el inicio de procesos mucho más complejos. También nos recuerda la importancia de reflexionar sobre nuestras acciones cotidianas y sobre los factores que influyen en nuestras decisiones. Ser consciente de estos mecanismos no significa desconfiar de todo lo que nos rodea, sino desarrollar una actitud crítica que nos permita actuar de manera más libre, informada y responsable. Muchas gracias. Continuando con nuestro podcast, analizaremos un tema que continúa siendo relevante en prácticamente todas las sociedades del mundo. La pregunta que guía esta reflexión es la siguiente. Si la mayoría de las personas afirman creer en la igualdad y en el respeto, ¿por qué todavía sigue existiendo el racismo y la discriminación? A primera vista, esta situación puede parecer contradictoria. Actualmente, muchas sociedades promueven valores relacionados con la igualdad de derechos, la inclusión y el respeto hacia la diversidad. Sin embargo, continúan existiendo situaciones de discriminación, de prejuicio, de exclusión dirigidas hacia determinados grupos raciales o étnicos. Para comprender este fenómeno, primero debemos definir qué es el racismo. El racismo puede entenderse como un conjunto de creencias, de actitudes y comportamientos que generan desigualdad y discriminación hacia personas debido a su origen racial o étnico. Las actitudes raciales comienzan a desarrollarse desde edades tempranas. Los niños pueden aprender observando a sus familias, escuchando conversaciones, viendo programas de televisión e incluso interactuando con otras personas. Muchas veces estos prejuicios son transmitidos de generación en generación sin que las personas seamos plenamente conscientes de ello. Uno de los conceptos fundamentales para analizar este tema es el del estereotipo. Los estereotipos son creencias generalizadas acerca de los miembros de un grupo social. El problema surge cuando los individuos comienzan a juzgar a estas personas basándose únicamente en estos estereotipos y no viendo sus características personales. Relacionados con los estereotipos encontramos los prejuicios, que son actitudes generalmente negativas dirigidas hacia una persona debido a su pertenencia a un determinado grupo. Finalmente encontramos la discriminación, que corresponde a las acciones o comportamientos que resultan de esos prejuicios. En otras palabras, los estereotipos influyen en los prejuicios y los prejuicios pueden conducir a conductas discriminatorias. Sin embargo, los prejuicios no siempre son evidentes o conscientes. Existen formas de racismo explícito e implícito. El explícito es donde las actitudes discriminatorias se expresan de manera abierta y sutil o implícito es el que puede manifestarse de manera inconsciente incluso cuando las personas consideran tratar a todos por igual. Además, la psicología social señala que muchas personas tienden a favorecer a quienes consideran parte de su propio grupo. Sin embargo, no es igual cuando consideramos a personas de diferentes grupos sociales. Por ello, es importante reconocer que la diversidad no debe verse como una amenaza,
sino como una oportunidad para aprender, enriquecer nuevas experiencias y fortalecer la convivencia social. Las consecuencias del racismo son profundas y afectan múltiples aspectos en la vida de las personas. En el ámbito educativo, puede limitar las oportunidades de aprendizaje y de desarrollo. En el ámbito laboral, puede influir en los procesos de contratación y promoción. Y en las relaciones sociales puede generar sentimientos de exclusión, de aislamiento y desconfianza. Además, la discriminación constantemente puede afectar la salud mental, aumentando los niveles de estrés, de ansiedad e inseguridad. Estas consecuencias no afectan únicamente a quienes sufren discriminación. El racismo también perjudica a la sociedad en general, ya que dificulta la convivencia, aumenta los conflictos y limita el aprovechamiento del talento y las capacidades de muchas personas. Ante esta realidad surge una pregunta. ¿Es posible reducir los prejuicios? La respuesta es que sí. Una de las propuestas más influyentes dentro de la psicología social es la teoría del contacto, desarrollado por Gordon Allport. Según esta teoría, el contacto positivo entre miembros de diferentes grupos sociales lo que hace es mejorar las relaciones interpersonales y reducir los prejuicios. Cuando las personas tenemos la oportunidad de convivir con otras, trabajar juntas y compartir experiencias significativas, resulta más difícil mantener estos estereotipos. Otro elemento fundamental para combatir con el racismo es la educación. Esta nos permite cuestionar esos estereotipos, promover un pensamiento crítico y fomentar valores como lo son el respeto y la inclusión. Cuando las personas aprenden sobre diferentes culturas, historias y formas de vida, lo que hacen es aumentar su capacidad para comprender y valorar esta diversidad. Además, es importante recordar que las actitudes no son permanentes. Así como los prejuicios pueden aprenderse, también pueden modificarse mediante la educación, la convivencia y la empatía. En conclusión, aunque el racismo continúa siendo una realidad presente en muchas partes del mundo, también existen herramientas psicológicas y sociales que nos permiten reducir estos prejuicios y promover relaciones más respetuosas. Construir una sociedad más inclusiva es una responsabilidad compartida, ya que requiere compromiso, reflexión y disposición para valorar a cada persona por sus cualidades y acciones y no por su origen o apariencia. Muchas gracias. Para desarrollar nuestro último tema, quisiera comenzar retomando la pregunta planteada anteriormente. ¿Actuamos realmente como queremos y muchas veces nos comportamos según lo que la sociedad espera de nosotros? La conducta humana no se desarrolla en el vacío ni responde de forma exclusiva a acción puramente individual, ya que en gran parte de las acciones cotidianas están supeditadas a las expectativas del entorno. Desde saber cómo actuamos en un aula de clase, una entrevista de trabajo, una reunión familiar o un evento importante, existen normas implícitas y explícitas que moldean o guían nuestro comportamiento. A estas expectativas se le conoce como los roles sociales, los cuales se definen como el conjunto de conductas, normas y expectativas que la sociedad asigna a las personas según determinadas características o posiciones sociales. Estos roles son fundamentales para la estructura comunitaria, ya que nos pueden ayudar a organizar la convivencia, facilitan la cooperación entre individuos y permiten que las personas sepan o deban saber qué deben esperar de su entorno o de las personas que realmente nos están rodeando. Los roles sociales no son innatos, sino que se internalizan a través de un proceso continuo de socialización que acompaña al individuo desde su nacimiento. La familia constituye el primer núcleo de este proceso, donde a través de la observación directa y la interacción primaria se aprenden las pautas de lo que se está considerando. Es decir, puede ser apropiado o inapropiado dentro de la cultura. Posteriormente, la escuela continúa moldeando este modelo, reforzando la formación al introducir al menor en el cumplimiento de reglas de convivencia, responsabilidades, partidas, formas correctas de comunicación y conductas esperadas dentro de los diferentes contextos. Pueden ser contextos institucionales, familiares, depende de donde nos encontremos. Con el paso del tiempo, todas estas normas complejas se integran de tal manera en la que la psique llega a formar parte de la estructura cognitiva con la que el individuo entiende el mundo y actúa dentro de él de manera naturalizada. A pesar de su función cognitiva y organizativa, los roles pueden convertirse en mecanismos de limitación y exclusión cuando se tornan demasiado rígidos, es decir, pueden coartar las oportunidades de desarrollo de determinados sectores. El ejemplo más evidente y estudiado en la psicología social responde a los roles de género. Durante mucho tiempo, durante muchas generaciones se mantuvieron expectativas estrictamente marcadas sobre cómo debían comportarse ya sea los hombres o las mujeres dentro de sus roles sociales. Y
Estas condicionaban desde la educación recibida y las profesiones consideradas apropiadas hasta las responsabilidades familiares y el acceso a espacios de participación social. Estas pautas se asumían como normales debido a la fuerza de costumbre cultural. Sin embargo, al ser construcciones sociales y no determinismo biológico, o sea, no es algo biológico, sino algo más social que la misma sociedad empezó a adaptar, comenzaron a ser fuertemente cuestionadas con el paso del tiempo. En la época contemporánea, gracias a la evolución de las actitudes colectivas, se evidencia una participación mucho más diversa, donde las mujeres ocupaban posiciones de liderazgo en áreas históricamente masculinizadas y los hombres participaban activamente en las tareas del cuidado pues, el ajuste de los roles sociales está estrechamente vinculado a la necesidad psicológica de pertenencia, por lo que las personas suelen adaptar su comportamiento, vestimenta, su forma de expresión incluso para integrarse en determinados grupos y obtener la aceptación social y evitar el aislamiento o el descenso. Si bien este proceso es positivo cuando facilita la convivencia, la empatía y el trabajo en equipo en entornos académicos o laborales, en otras ocasiones no tan favorables pueden generar una presión social anfitriona que limita la libertad individual. El riesgo de este comportamiento surge cuando el deseo de amoldarse a las expectativas que tenemos pues, de los que nos rodean se ve como obligada a que nosotros como personas actuemos en contra de nuestras verdades o nuestros verdaderos intereses, valores de identidad, lo que vuelve indispensable reflexionar sobre el equilibrio saludable entre la adaptación al entorno y la autenticidad personal. Actualmente, pues, de la modernidad, la transmisión y construcción de los roles ya no depende exclusivamente de lo que viene siendo la familia y de la escuela, sino que los medios de comunicación, las plataformas, los que tratamos, han adquirido un protagonismo fundamental. Las películas, los programas de televisión, novelas, redes sociales y anuncios publicitarios presentan constantemente los modelos de comportamiento que moldean las percepciones colectivas. Cuando estos medios se retractan a determinados grupos humanos de manera limitada o estereotipada, perpetúan expectativas poco realistas. Por el contrario, al mostrar una diversidad de experiencias, amplía las posibilidades de identificación de la población. Como sabemos, las redes sociales han introducido nuevos desafíos al exponer diariamente a millones de personas a flujo constante de imágenes que idealizan ciertos estándares pues, de éxito, pues belleza, popularidad y estilo de vida, generando una presión invisible que obliga a intentar cumplir con estos estándares que suelen ser difíciles o imposibles de alcanzar. Finalmente, las sociedades contemporáneas caminan hacia el reconocimiento de la pluralidad, lo que ha llevado a cuestionar los moldes tradicionales y a tomar una mayor conciencia sobre la importancia de respetar las diferencias individuales. Permitir que las personas expresen su identidad de manera auténtica, favorecer el bienestar individual, pues elevar la autoestima y facilitar lo que es una convivencia social a través de las relaciones más saludables. A pesar de que ha avanzado y hemos mencionado, todavía existen desafíos importantes, ya que quienes deciden apartarse de las normas ideales mayoritarias continúan enfrentando críticas, prejuicios y estigmatización en diversos sectores, puede decir, diversas áreas. Y bueno, como conclusión podemos decir que aunque cada individuo posee la capacidad de tomar decisiones propias, sus conductas están profundamente influenciadas por el entorno social. Reconocer críticamente esta influencia puede permitir visibilizar y desmontar aquellas expectativas injustas, abriendo el camino hacia la construcción de relaciones genuinamente respetuosas, empáticas e intuitivas. No dejarnos llevar por lo que el mundo realmente nos ofrece o quiere moldearnos a su manera, sino que cada uno de nosotros debemos saber ser auténtico, único, se puede decir, y no esperar que el mundo nos diga que nos queremos. Muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestro podcast y es momento de reflexionar sobre los principales aspectos que hemos abordado durante esta conversación. A lo largo de este espacio hemos analizado cómo las actitudes y los comportamientos sociales se encuentran estrechamente relacionados y cómo la influencia social forma parte de prácticamente todas las dimensiones de nuestra vida. En primer lugar, exploramos el fenómeno del pie en la puerta y respondimos a una pregunta muy interesante. ¿Por qué las personas aceptan hacer cosas grandes después de haber aceptado algo aparentemente insignificante? Descubrimos que las pequeñas acciones pueden influir significativamente en decisiones posteriores debido a la necesidad de coherencia que caracteriza al comportamiento humano. Este tema nos permitió reconocer la importancia de la persuasión en la vida cotidiana y comprender cómo las diferentes estrategias pueden influir en nuestras decisiones.
Posteriormente, analizamos el comportamiento interracial y el racismo. A través de este tema reflexionamos sobre la persistencia de los prejuicios en sociedades que promueven valores de igualdad e inclusión. Observamos que el racismo puede manifestarse de maneras explícitas e implícitas y que sus consecuencias afectan tanto a las personas que sufren discriminación como a la sociedad en su conjunto. Finalmente, abordamos la representación de roles sociales y analizamos cómo las expectativas de la sociedad influyen en nuestra conducta. Comprendimos que desde la infancia aprendemos normas, valores y comportamientos que orientan nuestras acciones en diferentes contextos. Asimismo, reconocimos que los roles sociales no son estáticos, sino que evolucionan junto con los cambios culturales y sociales. Este análisis nos permitió comprender que muchas de nuestras decisiones están influenciadas por expectativas colectivas y que al mismo tiempo tenemos la capacidad de cuestionar aquellas normas que limitan el bienestar y la inclusión. Si observamos los tres temas en conjunto, encontramos un elemento en común: la influencia social. En cada uno de los casos vimos cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas están conectados con el entorno en el que viven. Y analizar los roles sociales puede permitirnos cuestionar expectativas, injusticias y valorar la diversidad presente en nuestras comunidades. Como futuros profesionales de la psicología, estos conocimientos resultan especialmente importantes porque nos permiten comprender mejor la complejidad del comportamiento humano. Pero más allá del ámbito académico, también representan herramientas valiosas para la vida cotidiana. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de contribuir a la construcción de una sociedad más respetuosa, empática y inclusiva. Esto comienza con pequeñas acciones: escuchar a los demás, cuestionar nuestros prejuicios, respetar las diferencias y actuar de manera responsable en nuestras interacciones diarias. Comprendimos la diferencia entre estereotipos, prejuicios y discriminación. Así es como el papel que desempeñan los procesos de socialización en la forma de actitudes. Esperamos que este podcast haya sido de su agrado y muchas gracias por acompañarnos.